La información más cercana, la de tu pueblo, la de tu comarca, la tienes en Ahora Radio, 88.6 FM. Ahora Radio, 25 años creciendo contigo. Bueno, nos vamos ya con en platafondo que hoy Jesús Molina se siente desilusionado. Bueno, no creo que nuestro compañero se sienta desilusionado, sino que es el título del espacio pero de sí, hoy. Sí, el título del espacio. Pero ¿quién nos ha llevado una desilusión en su vida? Madre mía. Muchas, Una, dos, tres, cuatro. Unas pocas. Pues vamos a hablar de eso, de cuando te sientas desilusionado y cómo ayudar para salir desilusionado. Y al final vamos a hablar de un libro que voy a hablar de libro y también que a ti te encanta. ¿Sí? No te voy a decir el título, Bueno. Lo voy a dejar para el final. Que lo hemos nombrado muchas veces, un libro de cabecera, vamos. Bueno, eso, pues me siento desilusionado, no le tenía que poner un título. Con las ganas apagadas, porque así no vamos a encontrar muchas personas en un momento dado de nuestra vida. Y nosotros mismos. Con las esperanzas desvanecidas y sin aliento de la motivación. La mayoría de nosotros en algún momento de nuestra existencia sentimos ese vacío perturbador en el que nuestras expectativas se han derrumbado ante la dura realidad. Es entonces cuando asoma esa forma de tristeza que todo lo distorsiona y lo difumina. Las desilusiones continuadas erosionan el ánimo, las experiencias y hasta la motivación del día a día. Pocas realidades psicológicas son más complicadas de manejar y de afrontar. ¿Qué deberíamos hacer en esos casos? Bueno, pues decía el poeta y dramaturgo William Butler Yeats que la vida es una larga preparación para algo que en buena parte de las veces nunca ocurre. Lo mismo que el filósofo aquel que dijo que se había llevado toda la vida pensando en cosas que podían haber sucedido y nunca sucedieron, pues esto es al revés, ¿no? Cuando te ilusionas con algo y no salen las cosas como tienen que salir. De algún modo esta idea encierra una evidente verdad. En ocasiones albergamos propósitos, metas e idealismos que jamás llegan a sucederse. Y esa distancia entre lo soñado y lo logrado acumula toda una sucesión de frustraciones. Más allá de lo que podamos pensar, esta no deja de ser una emoción compleja y preocupante que en caso de no manejarla, entender y anteperar, puede abrir la puerta a realidades psicológicas más complejas. La ansiedad, por ejemplo, y la propia depresión, por ejemplo, se alimenta en muchos casos de desilusiones continuadas y esa indefensión existencial que ocasiona. ¿Por qué últimamente me siento desilusionado? Pues dicen que cuando alimentas muchas expectativas debes prepararte para unas cuantas desilusiones. Sin embargo, ¿es esto lo habitual? Bueno, quiere decir quizás que no es bueno situar en nuestro horizonte personal más de un deseo, meta o anhelo o expectativa. En realidad el ser humano perdería su esencia si dejáramos de encender sueños y metas a corto plazo. Es lo que siempre hemos hecho y lo que siempre haremos. Sin embargo, hay una regla implícita que nos recuerda que es bueno aprender a lidiar mejor con las brechas siempre presentes entre las expectativas y lo que más tarde nos traiga el destino. Puedo, por ejemplo, que ese flirteo que ha empezado con alguien, en búsqueda de pareja, que fuera muy bien y al poco de los días haya terminado en el ghosting, ¿no? Para los que no saben lo que es el ghosting, tú sí lo sabes. Consiste en cortar abruptamente toda comunicación con alguien, citas, amistades, sin dar explicaciones, ignorando mensajes y llamadas. Lo que se dice es bloquear a alguien, ¿no? Por algo pasado que me ha bloqueado. Es posible también que la última entrevista de trabajo fuera fenomenal y a pesar de ello la llamada esperada nunca ha ocurrido. Sabemos que estas situaciones con desenlace poco propicio suceden más de una vez en la vida y sin embargo hay momentos en que dichas expectativas fallidas se procesan de peor manera. Son como pérdidas que de pronto nos dejan desprovistos de recursos y de afrontamiento. ¿Y a qué se debe? Porque hay quien maneja mucho mejor estas situaciones. Bueno, la desilusión está hecha de tristeza y arrepentimiento, dos emociones complejas, porque cuando me siento desilusionado experimento un decaimiento, una apatía, frustración y una ausencia absoluta de motivación.
¿Te suena esta realidad psicológica? Bueno, pues si sentimos que estamos, ese conglomerado de sensaciones se debe básicamente a que la desilusión encierra en su interior dos de las emociones más difíciles de gestionar, que es la tristeza y el arrepentimiento, y ahora explicaremos por qué, ¿no? Estudios realizados en la Universidad de Tilburg, Países Bajos, nos revelan algo importante. Cuando experimentamos una decepción, solemos mirar en retrospectiva a esa experiencia, y es entonces cuando surgen las preguntas: ¿por qué confié en esa persona? ¿Por qué tomé esa decisión si no había nada seguro? Y esa reflexión interna despierta el segundo de los motivos, ¿no? El arrepentimiento. Tras el arrepentimiento se adhiere la bruma de la tristeza, que todo lo envuelve. Esto hace sin duda que dicha vivencia sea más enrevesada de lo que pensamos, porque en ella confluyen múltiples sentimientos. Me siento desilusionado desde hace mucho, la concatenación de pérdidas. Cuando me siento desilusionado, lo que experimento en realidad es un sentimiento de pérdida. Lo que anhelaba no ha sucedido, aquello que daba por sentado ya no está, y la persona a la que apreciaba ya no goza de mi confianza. Todas esas carencias dejan una impronta de sufrimiento severo cuando acumulamos un exceso de decepciones y desilusiones. Y dicha concatenación es lo que más nos puede abocar en muchos casos a derivar en una depresión. ¿Pueden las decepciones llevarnos al trastorno del estado de ánimo? Por supuesto. Sabemos que desilusión y depresión no son los mismos. Sin embargo, puede la primera conducirnos a la segunda. En situaciones puntuales sí. ¿Y cuáles son esas experiencias? Pues, trabajos de investigación como realizados en la Universidad de Yale también nos aportan una información relevante sobre el tema. Las desilusiones persistentes que abocan a la persona a un estado de desesperanza sí pueden conducir a un trastorno depresivo. Eso de que dicen, es que no me sale nada bien, es que todas las expectativas que tenía puestas en este trabajo, o en esta ilusión, o en este programa de radio, te sale todo desbaratado, ¿no? Y bueno, ahí la investigación llega más lejos, porque el origen de esta realidad estaría, según los expertos, en una región cerebral muy concreta, la vénula. Está muy cerca de la pituitaria. Se trata de una estructura relacionada con la glándula, pituitaria, con la glándula pineal. Eso. Y de tamaño muy pequeño. Sí, la pituitaria es otra. Me ha recordado a Ana María García. La pituitaria. La vénula lateral recibe los impulsos de los ganglios basales y el sistema límbico, y a su vez tiene conexiones con las neuronas dopaminérgicas y serotoninérgicas, o sea, las que producen dopamina y serotonina, ¿no? Se ha podido ver que cuando una persona pierde las esperanzas tras varias experiencias adversas y decepcionantes, la vénula deja de interaccionar con esas neuronas vinculadas con la motivación. Es entonces cuando el estado de ánimo se altera. Y desilusión y depresión, pues la mente negativa lo altera todo. Y fíjate que en 1916 Sigmund Freud escribió un ensayo titulado, un título muy largo, en el que nos hablaba de algo muy interesante. Hay personas que incluso alcanzando el éxito se decepcionan. Curioso, que hay quien, a pesar de tenerlo todo a su favor, caen en una desilusión tras otra. El padre del psicoanálisis sugirió que podrían ser perfiles claramente neuróticos. Y en la actualidad sabemos que la depresión se puede instalar de manera silenciosa en nosotros, alterando por completo la manera de ver y procesar la información que nos llega a través de los sentidos. Hay personas que están deprimidas y dices tú, pero ¿cómo puede estar esta persona deprimida si lo tiene todo en la vida? Aparentemente. Bueno, pues este es uno de los efectos, ¿no? En estos estados la mente solo ve problemas. Cualquier evento positivo ve desconfianza. La realidad se vuelve decepcionante y el presente se llena de incertidumbre y el futuro de desesperanza. Y parece que lo tiene todo, ¿sabes? Pero que va, no tiene, es otra manera. ¿Te acuerdas del miedo al éxito? Sí. Que hablamos una vez también por algo parecido, ¿no? No, es que nos creemos que la gente con éxito, o con la gente con dinero,
Aunque la gente bien posicionada no sufre este tipo de cosas. Esto es como miedo al éxito, a que todo siempre el autoboicot es malísimo también. Malísimo. Hay quienes nunca aprendieron a relajarse realmente. Desde muy temprano desarrollan una atención constante hacia el entorno, una vigilancia silenciosa que se volvió parte de su identidad. Siempre atento a los cambios de humor de otros, a las tensiones invisibles, a las expectativas ajenas y a las posibilidades de conflicto, rechazo o abandono. Siempre atento a esos cambios. El cuerpo siguió creciendo, los años avanzaron, pero el sistema interno nunca salió del modo alerta. Y lo más complejo es que con el tiempo esa atención deja de sentirse extraña, se vuelve normal. La ansiedad se confunde con responsabilidad. La hipervigilancia se interpreta como madurez. El agotamiento permanente se convierte en un estilo de vida. Y entonces cuando finalmente aparece la posibilidad de descansar, de bajar la guardia, de hablar, de habitar un espacio más tranquilo, algo dentro de ti se inquieta. Porque el silencio emocional ya no se siente seguro, se siente desconocido. Y desde lo profundo de la psique, esto ocurre cuando el yo se organiza alrededor de la supervivencia y no alrededor de la vida. Toda energía psíquica queda destinada a prevenir el dolor, anticipar amenazas y sostener estructuras internas frágiles. Pero el alma no fue creada únicamente para resistir, también necesita expansión, juego, deseo, presencia, calma verdadera. El síntoma no es solo el cansancio físico, es la capacidad de sentir descanso incluso cuando no hay peligro. Esa sensación de que siempre debería estar haciendo algo, resolviendo algo o preparándote para algo. Como si detenerte por completo fuera irresponsable o incluso amenazante. Con lo bien que le venía un mindfulness a este tipo de personas, ¿sabes? Una meditación. Significa que el cuerpo deje de defenderse de peligro, que ya no estás, y aceptar que descansar no te vuelve débil, descuidado ni vulnerable, te vuelve humano. Y porque tal vez el verdadero miedo no es empezar otra vez, tal vez el verdadero miedo es descubrir cuánto tiempo llevas viviendo sin sentirte realmente a salvo, y si algo que abunda en exceso son los puestos amigos del alma. Eso es otra cosa que te lleva a decepciones. De esos que nos prometen apoyo incondicional, de los que dicen darlo todo por nosotros y sin embargo cuando más lo necesitamos no están. Y es más, hacen leña del árbol caído para su beneficio. El amigo del alma en este caso es un amigo sombra, un prófugo, que en realidad nunca experimentó ni afecto, ni cariño, ni complicidad. El supuesto amigo que nunca se alegró de tus logros o de tu felicidad, aunque tú no te dabas cuenta. Lo único que sentía era envidia. Y esto nos ha pasado a más de uno también. ¿Cómo lidiar con las desilusiones? Ahora viene la parte de ser más positiva, ¿no? Como la desilusión nos deja de ser una forma profunda de tristeza, satinada con una capa de arrepentimiento, ya hemos dicho antes, ¿no? No nos hemos acostumbrado a aparentar que estamos bien, y para ello llegamos a distorsionar nuestros pensamientos, autocondicionándonos de que es mejor no pensar en lo sucedido y pasar página. Y es como quien tiene una herida abierta en el brazo, se cambia de camisa, se pone una venda y ni se mira la herida. Eso sigue ahí, al final aparece la infección y el dolor se intensifica. ¿Qué debo hacer entonces si me siento desilusionado? Bueno, pues estas son algunas de las estrategias en las cuales hay que reflexionar, ¿no? Las claves para manejar mejor la desilusión. El primer paso es entender que la desilusión existe en nuestro registro emocional y por una finalidad muy concreta. Busca hacernos ver y entender que aquello que dábamos por sentado o que queríamos no va a poder ser. Por tanto, girar el rostro y esquivar esta realidad interna supone agravar más la presencia. Una forma de canalizar la desilusión es mediante el enfado asertivo y el catártico, es decir, purificación de esa liberación emocional, alivio y profundo de las tensiones. Y tienes pleno derecho a sentir rabia, frustración y enfado. Más tarde, y tras haber transitado y liberado esas emociones de valencia negativa, debes dar el paso a la aceptación. Y aceptar lo que no puede ser y lo que se puede cambiar es sin duda el paso más decisivo de todos.
la desilusión suele ser el resultado directo de tus expectativas y no de lo que realmente ocurre, ¿no? Expectativa o realidad. La decepción ocurre cuando tus creencias sobre lo que debería ser una persona o situación se equilibran al enfrentarse a esa realidad. Y las expectativas pueden ser internas, que aunque culpes a otro, las expectativas tuyas, basadas en suposiciones, deseos y patrones de dependencia externa, porque no todo el mundo es como tú piensas que debería ser, ni como tú actuarías. Gestión de la desilusión. Acepta la realidad, reconoce la situación tal cual es ahora, no como querías que fuera. Recalibra, ajusta tus expectativas para que sean más realistas y más flexibles, o como dice el GPS, recalculando, ¿no? El recorrido, sí. El recorrido. Comunica, también es importante, expresa tus necesidades claramente en lugar de esperar que los demás la adivinen, porque algunas veces somos nosotros los que no nos hay esa frase de es que él ya debería saber lo que me pasa. O es que me pasa algo y tú no te has dado ni cuenta. Pero tú no te conoces. Perdona, si tú no eres claro explicando las cosas, yo no voy a saber nunca lo que tú quieres. Pendiente de que también lo que le pasa a todo el mundo. Desilusión, porque si no comunicas, no puedes expresar las necesidades. Y aprende a considerar la desilusión como una experiencia de aprendizaje en lugar de un fracaso total. Por lo general, todo evento que quiebra nuestras expectativas nos obliga a realizar un esfuerzo cognitivo y emocional para aceptarlo y darle un sentido y superarlo. Vivir a fin de cuentas es saber afrontar, reajustar nuestros planes y de eso se trata. Las desilusiones y las decepciones nos dejan muy a menudo en lugares equivocados y filtrar cada experiencia de manera lógica, centrada y objetiva nos permitirá dejar de alimentar la tristeza y el arrepentimiento. Es como de la crisis. Detrás de una crisis siempre hay una oportunidad. Uh-huh. Si entonces miráramos el mañana de manera ajustada, situando el horizonte con nuevas expectativas, eso sí, asumiendo a su vez que la vida no es perfecta ni aún menos justa, y a pesar de ello es buena parte de las veces nos regala cosas extraordinarias. Y Henry David Thoreau dijo, si estamos tranquilos, preparados, deberíamos poder encontrar una compensación en cada ilusión. El tamaño de tu éxito, esta frase de Robert Kiyosaki. El tamaño de tu éxito se mide por la fuerza de tu deseo. El tamaño de tu sueño es como manejas la desilusión en el camino. Y las decepciones, y esta frase sí te vendrá, las decepciones no están destinadas a destruirte, están destinadas a fortalecerte, es un anónimo. Pero esta que te viene, cuando aprendáis a aceptar en lugar de esperar, tendréis menos decepciones. Esta célebre frase proviene del libro del Caballero de la Armadura Oxidada, que es de Robert Fisher, y es una lección sobre la madurez emocional, que enseña a reducir la frustración y la decepción al dejar de imponer expectativas sobre las personas y las situaciones, optando en su lugar por aceptar la realidad con empatía y sin juzgar. Los puntos clave del libro, pues, aceptar frente a esperar. Los animales aceptan el presente tal cual es, mientras que los humanos esperan que las cosas sean como queremos. Menos decepciones porque al eliminar las expectativas rígidas sobre cómo deberían de actuar los demás, la frustración desaparece. Empatía y realidad, la verdadera paz llega cuando se deja de querer cambiar a los demás y se les ve tal como son. Y este libro, un clásico de la literatura motivacional, narra la búsqueda del caballero para librarse de una armadura que le impide disfrutar de la vida, siendo esta frase un momento clave del aprendizaje. Cuando aprendáis a aceptar en lugar de esperar, tendréis menos decepciones. El caballero de la armadura oxidada. Maravilloso libro. Maravilloso. Yo lo recomiendo muchísimo. Cuanto más lo lees, más aprendes. Y lo leo, lo tengo siempre en el despacho. Es increíble. Es un libro pequeñito, pero con un mensaje enorme. Una tarde, pero es para leerlo muchas veces. Sin embargo, ninguna de las siguientes ediciones han sido tan buenas, ¿eh? Las ediciones, bueno, es que la siguiente no es de Robert Fisher, se llama El regreso del caballero de la armadura oxidada, está escrito con otra. Y ya es cuando el caballero vuelve de Rey Arturo de su andadura y su mujer se ha hecho decoradora del castillo. Y entonces quieren hacer las paces porque se pelean con mucha facilidad. Lo que antes, ese libro es
para las parejas, para las terapias de pareja. El regreso del Caballero de la Maduracidad. Vale. Pero me sentí tan identificado leyendo ese libro. Bueno, hablando de libros, tu libro sigue ahí, que la gente que quiera comprarlo. Sí, y uno que está pendiente también. Ese también. Hay dos pendientes, Todos tenemos pendientes. Pero bueno, mis cuentos favoritos está ahí. Exactamente. Molina, muchas gracias. Bueno, a ti y un abrazo a todos. Te espero el lunes que viene con más cositas. Hasta luego, adiós.